Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku era hijo de Lady Nagant? O, Project Velocity. O su traducción al español Proyecto Velocidad. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, D, 3, M Art. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 3. Depende de tu apariencia. Dependiendo del punto de vista desde el que se analice la carrera de Fumiko Mareo, podría considerarse un éxito rotundo o un fracaso absoluto. Al ingresar a la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, recién salido de la preparatoria, buscaba un trabajo que le permitiera costearse sus estudios universitarios. Era un trabajo sencillo, de 9 a 5, que le permitía a Mareo vivir con cierto lujo. Sin embargo, sentía que no marcaba la diferencia, y esa era una de las razones por las que quería continuar su educación. Al principio, se limitó a cumplir con sus obligaciones laborales, pero a medida que avanzaba en sus estudios y trabajaba cada vez más para la comisión, comenzó a notar una brecha entre las habilidades de los héroes profesionales promedio y las necesarias para derrotar a los villanos comunes. Cualquier villano que representara una amenaza real para la seguridad nacional de Japón, solo los 12 héroes profesionales más destacados eran considerados capaces de enfrentarlo. Incluso esto variaba de año en año, dependiendo de la popularidad de los héroes profesionales del momento. Al ver este problema y querer adelantarse a Mareo, comenzó a diseñar un programa cuyo propósito era encontrar jóvenes talentosos con dones poderosos y acelerar su entrenamiento para convertirlos en héroes profesionales, de modo que al llegar a la preparatoria estuvieran al nivel de los héroes profesionales novatos. A lo largo de su carrera, estos héroes serían capaces de afrontar cualquier situación que se les presentara. Sin embargo, plasmar el proyecto Velocity en papel y entregárselo al presidente de la HPSC fue otra historia. Cuando Mareo creó el programa, aún trabajaba de 9 a 5 y no tenía mucha influencia, así que tenía pocas esperanzas de que el programa fuera aprobado. Pero mientras estudiaba en la universidad y obtenía su maestría en comportamiento criminal, usó sus conocimientos y carisma para ayudar a su compañero de trabajo. Con todos sus ascensos y su puesto que lo mantenía a él y a su esposa en Musutazu, Mareo comenzó a perder la esperanza en su programa. Así que, en un último intento, decidió enviar un memorándum de 1000 páginas al presidente de la HPSC. Sin embargo, no esperaba respuesta, así que archivó el proyecto Velocity durante años, guardando la única otra copia digital en una memoria USB en su llavero. Y allí permaneció el proyecto Velocity hasta que recibió noticias. El presidente de la HPSC se acercó a hablar con él. Mareo fue trasladado en avión a Tokio y se le dieron 30 minutos para hacer una presentación sobre el proyecto Velocity. Esos 30 minutos fueron los más estresantes para Mareo, pero después de dar sus palabras de cierre, Mareo se sorprendió al ver que el presidente de la HPSC comenzó a golpear su bolígrafo contra el escritorio. Más aún cuando el presidente de la HPSC dejó su bolígrafo y lo apartó. Mareo estaba listo para hablar cuando el presidente de la HPSC se levantó y se alejó de su escritorio. Caminó hasta el ventanal que iba del suelo al techo detrás de su escritorio y contempló la ciudad. Dígame Mareo, ¿cuánto tiempo lleva trabajando para la comisión? Señor, preguntó Mareo. Es una pregunta sencilla. Usted fue capaz de redactar un memorándum de 1000 páginas resumiendo su programa. Podría haberlo escrito más extenso, pero sabía que cuanto más largo fuera, menos gente lo leería. Así que creo que debería poder responder a mi pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para la comisión? Preguntó de nuevo el presidente de la HPSC. Desde que me gradué de la preparatoria, señor, ya casi cumplo 11 años, dijo Mareo mientras sus ojos recorrían el documento sin firmar que el presidente de la HPSC había dejado.
Incluso desde el principio notaste discrepancias sobre lo que define a un héroe profesional, dijo el director del HPSC, apoyando una mano en la ventana y recostándose en ella mientras contemplaba Tokio. La ciudad más absurda de Japón y una de las más atacadas por villanos. Señor, preguntó Mareo. Llevo casi 40 años en mi puesto y nunca he conocido a nadie que vea el mismo problema que yo. En su memorándum se menciona que a la mayoría de los héroes profesionales les lleva tiempo detener a un villano, ya sea en una situación de rehenes o en un robo. Sí, señor, requirió un poco de análisis, ya que cada situación es única, dijo Mareo, cambiando su peso de forma incómoda. ¿Sigues manteniendo la creencia que expresaste en tu escrito para el proyecto Velocity? Preguntó repentinamente el presidente del HPSC, pillando a Mareo desprevenido. Quizás me expresé con demasiada dureza, pero sí, dijo Mareo mientras empezaba a golpear su pierna con la mano derecha. ¿Lo habían acorralado porque el presidente de la HPSC lo consideraba un antihéroe? En la página 379, usted mencionó el costo promedio por daños a la propiedad, compensación a las víctimas y el dinero de los contribuyentes utilizado para solucionar una situación después de que un héroe profesional comete un error. Su cálculo fue un poco inexacto, pero estaba utilizando información que no era del todo cierta, aunque tenía razón con lo que tenía, dijo el presidente de la HPSC, lo que hizo que Mareo se sorprendiera al saber que el presidente de la HPSC había leído su memorándum. Usted utilizó las matrículas de las escuelas secundarias públicas para héroes, pero las escuelas secundarias privadas como la Wao Shiketsu tienen matrículas anuales que pueden llegar a los 10 millones de yenes. Recuérdeme cuál es el promedio anual de daños a la propiedad que se paga a la mayoría de los héroes profesionales. Eran 2,5 millones de yenes en el extremo superior, señor, dijo Mareo. El presidente de la HPSC golpeó sus nudillos contra la ventana y dijo. Eso significa que en solo 4 años un héroe profesional puede causar suficiente daño a la propiedad como para que el costo hubiera cubierto enviarlo a la por uno. El presidente de la HPSC golpeó sus nudillos contra la ventana una vez más y luego se volvió hacia Mareo. Seré franco contigo, Mareo. La calidad de los héroes ha disminuido con los años. Al principio, eran personas que luchaban por los derechos de los tones, para proteger a sus familias y a su nación. Hoy en día, la mayoría se convierten en héroes por fama y fortuna, y se nota. Cada año, la comisión tiene que pagar más y más por daños a la propiedad. Y 7 de cada 10 veces, los daños a la propiedad son causados por héroes profesionales, y en 3 casos es porque el villano pudo escapar. Justo ayer, uno de esos villanos instantáneos pudo escapar porque los héroes no estuvieron a la altura de la tarea. No tenían la habilidad. La nueva generación de héroes profesionales no aspira a ser mejor, más rápido, más fuerte ni más popular. Solo les importa su próximo sueldo, así que cuando se enfrentan a un reto que supera sus capacidades, creen que aún pueden ganar, pero luego cometen errores. ¿Y quién tiene que pagar las consecuencias? Desde luego, no los héroes profesionales. Solo se les ha pintado con buenos ojos porque detuvieron al villano. Definitivamente, no la escuela de héroes, la que fracasó en el entrenamiento y la preparación de los nuevos estudiantes. No, es la comisión, porque se creó para supervisar a los héroes profesionales. Tenemos que pagar por su fracaso, por su falta de preparación. Hasta el punto de verme obligado a intervenir y exigir un nuevo entrenamiento para los nuevos héroes, para que estén mejor preparados, y aún así me dicen que me mantenga al margen. No es mi posición ni mi trabajo supervisar esa parte de los héroes. Señor, dijo Mareo mientras el presidente de la HPSC lo miraba fijamente con tanta intensidad que sentía que su alma comenzaba a temblar. El presidente de la HPSC respiró hondo y dijo, estoy harto de que me presenten héroes defectuosos y de tener que pagar por los errores de todos. Y cuando intento solucionar el problema, me ponen trabas. Estoy harto de los procesos políticos y democráticos. Estoy dispuesto a que se resuelva el problema y a usar métodos poco éticos para lograrlo. Así que vamos a atacar a las nuevas generaciones donde son vulnerables. No le entiendo, señor, dijo Mareo. La competencia es feroz. Los nuevos héroes profesionales quieren ser los más populares, eso les reporta mayores ganancias. Y cuando la calidad baja en la cima, también lo hace en la base. Así que, Mareo, quiero que entrenes al mejor héroe que este mundo haya visto jamás. Será el más habilidoso, y cuando se vuelva más popular, los demás tendrán que superarlo.
Se darán cuenta de que deben entrenar para ser los mejores, no los más llamativos ni los más carismáticos, sino los más fuertes y hábiles. Serán capaces de enfrentarse a cualquier villano que se atreva a causar problemas. Señor, el proyecto Velocity ha recibido luz verde, dijo Mareo para asegurarse de lo que oía. Sí, firmé antes de que llegaras. Pero entiende, Mareo, que la UA y otras universidades no pueden enterarse de tu programa o tomarán represalias. Alegarán que estamos socavando el sistema, solo porque hacemos su trabajo mejor que ellos. El proyecto Velocity no será secreto, pero estará tan oculto que nadie a quien no se lo cuente se enterará jamás. Y este plan nuestro llevará tiempo, pero estaré pendiente de todo. Nuestras carreras podrían estar en juego, así que espero algún resultado para finales de año. ¿Me entiendes? Sí, señor, respondió Mareo, eufórico. El sueño de su vida se hacía realidad y tenía la oportunidad de entrenar a un héroe profesional. Un héroe que le mostraría al mundo cómo era el héroe número uno. Tras la reunión, Mareo tuvo acceso a un antiguo edificio de la comisión que se utilizaba principalmente como almacén. Hubiera preferido instalaciones de última generación, pero como el programa era secreto, Mareo agradecía cualquier ayuda. Pasó el fin de semana inspeccionando el edificio y, efectivamente, tenía potencial. Así que, tras pedir algunos favores y trabajar hasta altas horas de la noche, el edificio fue vaciado y limpiado poco a poco. Una vez terminado todo eso, Mareo tuvo que buscar cosas para llenar el lugar. Lo primero y más obvio fue la máquina de entrenamiento y convertir una planta en un estudio para practicar artes marciales. Otra planta se destinó al archivo y la administración. Luego, el edificio se dividió en secciones para entrenamientos más especializados, como diferentes entornos que los héroes profesionales podrían encontrar o salas para entrenar tipos específicos de peculiaridades. Luego vino la tarea de conseguir personal para el programa. Mareo pudo contratar a algunos de sus compañeros que también habían ascendido en la jerarquía laboral, además de incorporar a nuevos talentos a la comisión. Si bien el presidente de la HPSC se mantuvo al margen del programa en su mayor parte, permaneciendo como un observador silencioso, no impresionó a algunos empleados, lo cual Mareo aceptó con gusto como muestra de buena fe. Después vinieron los instructores. Estas filas estaban compuestas principalmente por empleados veteranos de la HPSC que alguna vez habían sido héroes o que habían practicado alguna forma de artes marciales durante toda su vida. El último paso era encontrar a alguien con potencial. Un chico con una peculiaridad poderosa y una base de habilidades que desarrollar, pero sobre todo, un chico con un profundo deseo de convertirse en un héroe profesional. Y aunque Mareo no estaba a punto de encontrar a un chico así, se topó con dos hermanas muy unidas que podrían convertirse en un dúo de heroínas profesionales. La mayor podía crear un potente rifle con su codo, y la menor poseía una forma débil de telequinesis. Cuando sus expedientes llegaron al escritorio de Mareo, al principio pensó que se los habían dado por error. Sin embargo, por curiosidad, los revisó y se interesó por la mayor. Ella podría convertirse en una de las francotiradoras más letales del mundo, capaz de eliminar a un villano desde lejos. Pero luego estaba la menor, cuyo don solo le permitía atraer objetos pequeños, algo que podría ser útil para un héroe de rescate si el objeto fuera más pesado. Mareo reflexionó sobre el expediente durante una semana, y en cuanto tuvo tiempo, se reunió con la mayor. La hermana mayor estaba emocionada, por decirlo menos. Quería proteger al pequeño, según sus propias palabras. Pero cuando Mareo le explicó que su hermana menor no podría entrar, la mayor amenazó con cerrar la puerta. En ese momento, Mareo no creyó conveniente hacerlo, pero como el proyecto Velocity necesitaba mostrar resultados pronto, permitió que la hermana menor participara en el entrenamiento. Mareo no tardó en agradecer haber aceptado el trato. A los pocos meses de entrenamiento, las hermanas progresaban más rápido de lo esperado. Aunque no entendía del todo el porqué, su esposa le explicó con entusiasmo el razonamiento científico. Le contó que eran hermanas, eso era obvio. Lo que no le quedaba claro era qué significaba eso. La esposa de Mareo le explicó que eran muy unidas en todos los sentidos y que querían que la otra se convirtiera en la mejor versión de sí misma. Por eso entrenaban tan duro, porque querían que cada una alcanzara su máximo potencial. Y todo ese esfuerzo hizo que las hermanas mejoraran día a día, hasta que, cuando la menor cursaba el último año de instituto y la mayor solo llevaba 3 años como heroína profesional, alcanzaron el nivel de muchos de los mejores héroes profesionales.
Una perfeccionó los combates a larga distancia, mientras que la otra se convirtió en la mejor luchadora de corta distancia del país, y juntas no había rival, ningún oponente al que no pudieran vencer. Sin embargo, no todo puede durar para siempre. Aunque la hermana menor entrenaba felizmente junto a su hermana, Mareo notó que no tenía la misma ambición por convertirse en heroína profesional. Así que, tras graduarse del instituto, la joven conoció a un hombre encantador y no tardaron en anunciar su boda, anunciando que dejaría atrás su vida como heroína. Mareo admitió que la boda fue preciosa y se alegró por ella, pero la HPSC no estaba muy contenta de perder a un activo tan valioso. Por suerte para Mareo, la hermana mayor progresó en su carrera y se convirtió en una heroína muy conocida. Su éxito en las vallas publicitarias y en los medios demostró que el proyecto Velocity había sido un éxito, y la prensa cubría todo lo posible sobre ella. Entonces, el mayor tuvo que arruinarlo todo asesinando al jefe de la HPSC. Cuando Mareo recibió la llamada informándole que Lady Nagant había matado al presidente de la HPSC, supo que debía proteger su programa a toda costa. Trabajó incansablemente la semana siguiente, preparándolo todo. Estaba listo para cualquier eventualidad, y cuando llegó el momento, se presentó ante la junta directiva de la HPSC. Se cuestionó el valor del proyecto Velocity y si el éxito alcanzado justificaba las consecuencias. Mareo luchó con ahínco para mantener el programa con vida y bajo su mando. Fueron 7 largos meses, y al final, el proyecto Velocity se mantuvo a flote, pero Mareo tuvo que ceder el control a un consejo formado para supervisar el programa. Si bien muchos querían que Mareo fuera expulsado de la comisión, se llegó a un acuerdo. Mareo permanecería en el programa como supervisor interino solo si lograba encontrar un reemplazo adecuado para Lady Nagant antes de fin de año. Por suerte, el destino estuvo de su lado y, tan solo 6 meses después, estaba a punto de encontrar a un joven que salvaría a más de 50 personas. Con su carrera en juego, Mareo comenzó a entrenar de inmediato al chico y su peculiaridad. Todo sobre su progreso quedó documentado y, cuando llegaron las evaluaciones, el chico estaba en camino de convertirse en el reemplazo perfecto para Lady Nagant. Takami tenía aún menos habilidad al ingresar al programa, pero estaba progresando lo suficiente como para mantener vivo el proyecto Velocity. Sin embargo, Mareo sabía lo fácil que era que el éxito se viera comprometido, así que se aseguró de que Takami mantuviera el ritmo. En su examen anual, Takami pulverizó todos sus récords. Tanto fue así que, después de agradecer a sus superiores, Mareo le pidió a un miembro de su equipo que le comprara un regalo para animarlo. Luego, Mareo condujo a casa para celebrar su éxito a solas, ya que su esposa estaba en una conferencia en Tokio. Nada más llegar, pidió su comida para llevar favorita y, mientras esperaba, buscó en su botellero y encontró una botella de Karuizawa Samurai 1-10. Al regresar al comedor justo cuando llegaba la comida, Mareo estaba a punto de sentarse a disfrutar del fruto de su trabajo. O eso pensaba hacer si no hubiera sonado su teléfono. Con un gemido, se levantó de la mesa y se dirigió al sofá desde donde estaba, con la chaqueta del traje puesta. Quizás era su esposa quien llamaba y Mareo estaría encantado de hablar con ella después de un día tan largo. Sin embargo, al sacar el teléfono, Mareo vio que era un número desconocido. Maldita sea, Enkito, espero que no seas tú. Es tu séptimo teléfono en los últimos 4 meses, dijo Mareo, porque ¿quién más tendría su teléfono sin que su contacto estuviera guardado? Volvió a la mesa y contestó el teléfono. ¿Qué pasa, Enkito? Me alegra saber que aún no has despedido a Enkito, se oyó una voz. Una voz que marcó el inicio de su caída. Una voz que, sinceramente, no creía que volvería a oír jamás, ni deseaba volver a escucharla. Un momento, si voy a hablar contigo primero necesito algo de beber, dijo Mareo mientras dejaba el teléfono sobre la mesa y descorchaba su copa. Tras servirse un poco de alcohol y beberlo, Mareo volvió a mirar el teléfono. Bien, ¿quién habla? Creí que para eso era la bebida, señor Mareo, dijo Inko con un tono desenfadado. Probablemente a ella no le gustaba hacer esa llamada, igual que a Mareo no le gustaba recibirla. Sus caminos se habían separado hacía mucho tiempo. Inko Midoriya, por Dios. ¿Qué te impulsó a llamarme así después de lo que tú y tu hermana le hicieron al proyecto Velocity? Dijo Mareo mientras se servía otro vaso. Pasaron unos instantes antes de que Inko volviera a hablar. Cuando lo hizo, su voz fue suave y controlada. Señor, no lo llamé para expresar mi resentimiento, pero sé que mi hermana y yo no siempre le demostramos nuestro agradecimiento por lo que hizo por nosotras.
Fue un error que yo abandonara el programa en un momento tan crucial, al igual que lo que hizo mi hermana al matar a esos otros héroes. Todo lo que hizo por nosotras, sacarnos de esa situación, entrenarnos para ser heroínas, lamento que todo haya terminado así. Mareo negó con la cabeza al recordar la mentira que el HPSC había inventado para los medios. Él y su equipo habían trabajado arduamente y con rapidez para encubrir ese desastre, pero por la forma en que Inko hablaba, sabía que no era cierto. A Mareo le pareció extraño, pero si ella supiera la verdad, ¿por qué llamaría? Jamás volvería a confiar en el HPSC si supiera la verdad. Muchas gracias. ¿A qué debo el placer de tu llamada? Preguntó Mareo, intrigado. Necesitaba saber si Inko conocía la verdad sobre aquel día. Si la sabía, por muy bien que le fuera a Takami en la prueba, si Inko revelaba esa información, Mareo podría acabar en el tártaro junto a Kaina. Señor, el día que arrestaron a mi hermana me llamó. Mareo empezó a entrar en pánico, pues no había constancia de que Lady Nagant tuviera llamado mientras la HPSC la perseguía. Quizás Inko sabía la verdad. Fui la última persona con la que habló antes de ser capturada. Señor, por la forma en que habló, parecía que la estaban incriminando por el asesinato de esos héroes profesionales. En sus últimas palabras, me dijo que habíamos confiado en la persona equivocada y que ahora creía que esa misma persona podría intentar darnos caza a mí y a mi familia. Creí que te habíamos entrenado para protegerte en esta situación, y tu esposo está en Estados Unidos ahora mismo, dijo Mareo, intentando aún averiguar si Inko sabía la verdad. Era evidente que no creía la versión que se había difundido en los medios, pero desconocía la historia real. Kaina no había revelado nada de eso, así que quizás el proyecto Velocity no corría peligro y Mareo podría rescatar el potencial de Inko. Mareo escuchó a Inko respirar hondo y luego decir: Señor, Kaina tuvo un hijo. Mareo casi se atragantó. Kaina tenía un hijo, pero nunca se casó. ¿Cómo lo ocultó a los medios, y mucho menos a Mareo y su equipo? Hizo todo lo posible por ocultárselo a todos, incluso a la HPSC. Al final, sabiendo que su trabajo no le permitiría ser una madre adecuada, nos dio a su hijo a Isashi y a mí para que lo criáramos. Hoy obtuvo su don y, sinceramente, no sé cómo entrenarlo. Enseñarle a usar el don de mi hermana sin sacar a relucir nuestro pasado, no puedo hacerlo. Necesito ayuda y ustedes y el proyecto Velocity son las únicas personas que conozco que pueden hacerlo. Tal vez fue el alcohol, tal vez el deseo de enmendar errores del pasado, de demostrar que los primeros aprendices del proyecto Velocity no habían fracasado tanto como creía el consejo de la HPSC. Mareo asimiló toda esta nueva información. Inko desconocía la verdad y, por eso, seguía confiando en el proyecto Velocity. Kaina tenía un hijo con el mismo don que ella, lo que significaba que sería igual de poderoso, si no más. Si Mareo lograba entrenar a este chico para que se convirtiera en héroe, junto con Takami, la HPSC contaría con 2 héroes bien entrenados en su plantilla. Bueno, señora Midoriya, parece que su familia guarda muchos secretos, pero su situación parece problemática. Y aunque en el pasado hemos tenido diferencias, ¿qué clase de servidor sería para esta nación si la rechazara a usted y a su hijo? Dijo Mareo, sirviéndose una tercera copa. La tomó al levantarse de la mesa y comenzó a pasearse por la habitación. Gracias Mareo señor. Dijo Inko. Informaré al consejo de la HPSC sobre nuestra conversación y le avisaré cuando se haya fijado una hora para usted y. Dijo Mareo mientras removía el alcohol en el vaso. Izuku Midoriya. Dijo Inko. Izuku se unirá al profesorado. Ah, y señora Midoriya, ¿tendrá algún problema esta vez? Dijo Mareo al recordar la actitud de Kaina, quien, a pesar de que el don de Inko no se había vuelto poderoso, solo entrenaría en el proyecto Velocidad si su hermana se unía a ella. Si bien había dado resultado, seguía siendo un riesgo y una apuesta, y Mareo no creía que su suerte duraría mucho más. Para evitar que Izuku descubriera su pasado, no le he informado de que Kaina es su madre. Siempre ha estado registrado como Midoriya y quiero que siga siendo así. Eso es todo lo que pido, suplicó Inko. Le había prometido a Kaina que su hijo jamás sabría la verdad, e Izuku era un niño muy vulnerable en ese momento. Si descubría el oscuro secreto familiar, quién sabe cómo lo destrozaría. Lo entiendo. Puede que tu hermana haya sido incriminada por su fechoría, pero para proteger a tu hijo de la atención pública, accederé a tu petición. Nadie sabrá quiénes son los verdaderos padres de tu hijo, dijo Mareo mientras alzaba su copa como si brindara.
Takami había mantenido vivo el programa, pero sería Izuku quien demostraría a Japón el éxito del proyecto Velocity. Buenas noches, Mareo, y gracias, dijo Inko. Buenas noches, señora Midoriya, dijo Mareo, y colgó mientras apuraba su bebida. El día había sido glorioso, pero la verdadera victoria se alcanzaba de noche. Mareo sabía que no podía dejar escapar la oportunidad, así que debía actuar con rapidez. Abrió sus contactos, buscó el número de Enkito y lo llamó. Tras el tercer timbrazo, la llamada se conectó y Enkito comenzó diciendo: Buenas noches, señor, ¿qué necesita? Enkito, ¿qué te parecería trabajar horas extras? Preguntó Mareo mientras se concentraba en tener todo listo. El momento era crucial. Necesitaba tener todo preparado para cuando se presentara ante el consejo de la HPSC. Se enterarían de que su equipo estaba entrenando a Izuku y, si temían que se repitiera la historia, Mareo sería expulsado del programa. Y entonces el control pasaría a manos de otra persona, algo que Mareo no podía permitir. El programa era su sueño, su idea. No dejaría que nadie más se llevara el mérito. ¿Sobre qué, señor? Preguntó Enkito. Hacer de Project Velocity lo que siempre debió ser, dijo Mareo con la intención de dejar de permitir que su carrera sea objeto de burla. Capítulo 4. Promesas pasadas hechas de nuevo. Al día siguiente y durante la semana siguiente, Mareo trabajó con su equipo para preparar la visita de Inko e Izuku a su centro de entrenamiento. Mareo fue vago sobre los detalles del propósito de la visita, comunicándoselo solo a un selecto grupo de personas que necesitaban saberlo. Quería tener el mayor tiempo posible para dejar todo en orden antes de que el consejo se enterara. Mareo buscó entre los archivos, tanto digitales como físicos, hasta que encontró los relacionados con la hermana de Tsutsumi. Examinó el archivo repleto de información, que incluía rutinas de entrenamiento con pesas, karate, judo y bukijitsu, junto con resultados de pruebas y un plan de alimentación para aumentar la resistencia y la fuerza. Cada día, Mareo volvía a casa agotado, pero más orgulloso que nunca, ya que cada día veía cómo su visión del proyecto Velocity se convertía cada vez más en realidad. Al final de la semana, todo estaba listo, así que Mareo llamó a Inko por una línea segura y le informó. Rápidamente fijaron una fecha para que Inko trajera a Izuku y le hiciera algunas pruebas a Sudon. Finalmente, decidieron que sería el sábado siguiente después del almuerzo. Inko terminó la llamada agradeciendo a su viejo amigo y Mareo comentó que le alegraba poder ayudar de nuevo. Aun con todo resuelto, Mareo no bajó el ritmo. Revisó todo una y otra vez. Planeaba contar con un equipo pequeño, él y otras 4 personas, cuando llegara Izuku. Esta reunión fue tan secreta como lo fue el proyecto Velocity en sus inicios. Un pequeño equipo ayuda a un chico con una peculiaridad poderosa a convertirse en un héroe. Desde el principio y hasta el final, ese era el propósito del programa. El día de la reunión, Inko trabajaba después de un largo y reparador sueño. Su preocupación había sido constante durante toda la semana. Cada vez que veía a Izuku, no podía evitar pensar en la situación de su hermana. Inko recordó que hacía tiempo que no la veía ni tenía noticias de ella. Pero ese era el precio de mantenerse a salvo junto con Izuku, y aunque Inko desconocía la situación de Kaina en el Tártaro, estaba segura de que su hermana pensaba lo mismo. Cuando Inko se levantó de la cama y se acercó a la ventana para abrirla, la luz del sol matutino acarició su rostro y se sintió relajada. Kaina siempre decía que le encantaba contemplar el cielo nocturno y ver las estrellas, pero para Inko nada superaba la vista de un hermoso amanecer. Inko observó el sol naciente y deseó que, al cabo de un día, su preocupación se disipara. Apartándose de la ventana, Inko bajó las escaleras y empezó a preparar el desayuno. Mientras cocinaba, oyó a Izuku despertarse y, unos minutos después, él entró en la cocina. Bostezó, se frotó los ojos para quitarse el sueño y se sentó a la mesa. Izuku, cariño, vamos a encontrarnos con algunos de los viejos amigos de mamá esta tarde. ¿Te parece bien? Preguntó Inko mientras rompía unos huevos en una sartén. Había decidido preparar huevos revueltos al estilo americano con tostadas. Mientras los huevos se cocinaban, Inko abrió un armario y cogió la barra de pan. En el momento justo, usó su don para tapar la tostada, en la que metió la barba y la bajó. Pero Kacchan y yo habíamos quedado para jugar juntos esta tarde. Dijiste que no podía mostrarle mi don hasta que lo controlara. Anoche dijiste que ya lo controlaba, dijo Izuku con tristeza. Se había esforzado mucho para aprender a controlar su don y deseaba con todas sus fuerzas mostrárselo a sus mejores amigos.
Siempre hablaban de convertirse en los mejores héroes profesionales, y con su don, podrían lograrlo fácilmente. Inko cometió el error de mirar a Izuku y vio sus grandes ojos suplicantes de cachorro. A pesar de todo su entrenamiento para ser heroína, su habilidad para derrotar a un villano o convencerlo de que no hiciera nada, su capacidad para resolver situaciones de rehenes, desactivar una bomba y enfrentarse cara a cara con los mejores héroes profesionales, Inko apenas aguantó unos segundos mirando a Izuku antes de derrumbarse. Kaina e Isashi siempre decían que tenía un punto débil por los niños. Vale, Katsuki puede venir. Seguro que también les encantará conocerlo, dijo Inko con tono resignado mientras volvía a preparar el desayuno. Podía oír a Izuku celebrando discretamente por haber ganado la conversación. Inko no podía creer lo mucho que Izuku la había conquistado, pero le había prometido a su hermana ser una madre cariñosa. Una vez preparado y comido el desayuno, Inko desapareció en su habitación para asegurarse de que todo estuviera listo para la tarde. Mientras tanto, Izuku jugaba solo en el salón, esperando a que llegara su amigo. Alrededor del mediodía, alguien llamó a la puerta principal e Izuku corrió emocionado a abrir. Al otro lado estaba su mejor amigo, Katsuki Bakugo. Llevaba una camiseta negra con una calavera estampada y pantalones color canela. Cuando Izuku abrió la puerta, Bakugo tenía las manos en los bolsillos y lo miró con expresión impasible. Mamá dijo que anoche estabas muy entusiasmado. ¿Qué era eso que querías enseñarme? Dijo Bakugo al entrar en la casa. Izuku cerró la puerta y se puso al día con su amigo. Mi peculiaridad, dijo Izuku, acelerando la voz. Mientras guiaba a su mejor amigo al comedor, su andar se tornó más ligero. Se había esforzado mucho para dominar su peculiaridad y le parecía genial. Esa cosa rara que hizo tu brazo en la escuela hace una semana. Creo que fui el único que lo vio. Iba a decir algo, pero la acción del director dejó claro que nadie debía verlo, dijo Bakugo mientras él e Izuku se sentaban a la mesa. 2 sándwiches los esperaban, lo que hizo que Izuku mirara hacia la cocina para ver a su madre preparándose uno. Izuku ladeó la cabeza confundido. ¿Desde cuándo había estado ella en la cocina? Entonces, ¿cuál es tu peculiaridad tan misteriosa? Apuesto a que ni siquiera es genial, no como la mía. Bakugo levantó una mano y provocó una pequeña explosión. Katsuki, nada de dones en esta casa, dijo Inko desde la cocina. La segunda explosión se extinguió rápidamente en la mano de Bakugo, y una bocanada de humo apareció, tras lo cual tuvo que apartarla de su cara con un gesto. Luego se giró hacia Izuku con expresión confusa. Mi peculiaridad puede ser un poco destructiva, la tuya también, así que mamá puso la regla de no usar peculiaridades en casa. Para evitar accidentes con demasiada frecuencia, explicó Izuku mientras recordaba la primera vez que usó su peculiaridad en casa. Bakugo se encogió de hombros mientras bajaba la mano y volvía a su sándwich. Si no puedes usar tu don, ¿cómo vas a demostrármelo? Izuku rió con una sonrisa traviesa, como si hubiera robado una galleta del tarro sin que nadie se diera cuenta. Hay una diferencia entre mostrar y usar. Primero, almorcemos. Esto hizo reír a Bakugo y ambos terminaron rápidamente su almuerzo. Una vez que terminaron de comer y dejaron el plato en el fregadero, Izuku condujo a Bakugo a la sala de estar. Al regresar a la sala, Izuku le indicó a Bakugo que se sentara en el sofá mientras él se colocaba en el suelo entre el sofá y el puff. Izuku apoyó el brazo sobre el puff y respiró hondo. Al flexionar la mano y el antebrazo, sintió un ligero cosquilleo mientras se formaba vapor alrededor de su brazo. Sintió cómo su antebrazo y su mano cambiaban, expandiéndose al activar su don. Unos segundos después, el antebrazo de Izuku se transformó en una especie de cañón. Sobre el puff, ahora descansaba un rifle de largo alcance de color púrpura y verde. Al darse cuenta del cambio, Bakugo dio un pequeño salto en su asiento. Mientras se acomodaba y volvía a sentarse en el sofá, se inclinó hacia adelante para observar mejor. El brazo de Izuku parecía una mezcla de carne y metal, y en el momento de la transformación, sus venas eran púrpuras hasta desaparecer en la parte superior del brazo. ¿Qué es eso? Preguntó Bakugo, ya que ninguno de los dos había visto un arma antes. Apenas tenían 5 años y, dado que el Kirk se había heredado por el 80% de la población mundial, la gente había dejado de portar armas pequeñas para defensa personal. Y aunque la policía portaba pistolas, ninguno de los dos niños había visto un arma que se pareciera al brazo de Izuku. Mi mamá dijo que era un rifle. Y fíjate, puedo enrollar mi cabello y convertirlo en balas, dijo Izuku mientras usaba su mano izquierda para enrollar un mechón de su cabello.
Después de unos segundos, el cabello se solidificó en una bala que Izuku usó para simular cargarla. No he tenido mucha oportunidad de practicar. No es tan fácil de ocultar como tu don. Izuku miró a Bakugo y notó que su mejor amigo tenía una expresión extraña en el rostro. Izuku volvió a mirar su brazo, luego a su amigo. Brazo, amigo, brazo, amigo. ¿Qué? Preguntó Izuku mientras Bakugo le devolvía la mirada fijamente al brazo de Izuku. Mi gorrilla, mira tu brazo, dijo finalmente Bakugo. Eso solo confundió aún más a Izuku. ¿Acaso no se trataba de mostrar su peculiaridad? Tal vez a Bakugo le pareció extraña o genial, pero claro, eso describía a la mayoría de las peculiaridades heteromórficas. O eran geniales o muy raras, pero Izuku no podía discernir la opinión de Bakugo. Lo soy, dijo Izuku con tono sarcástico. No, no me refiero a tu brazo derecho, que por cierto está genial. Me refiero a tu brazo izquierdo. Tienes una marca que no estaba ahí hace unos segundos y la tía Inko no te va a dejar hacerte un tatuaje, dijo Bakugo, bajando la voz a un susurro mientras se deslizaba del sofá. Agarró el brazo izquierdo de Izuku y lo giró para que quedara al descubierto la parte interna de su bíceps. Izuku miró su bíceps izquierdo, confundido por lo que su amigo intentaba señalar, y entonces lo notó. Era pequeño, fácilmente confundible con un garabato de rotulador o un viejo tatuaje de feria. Pero en el bíceps izquierdo de Izuku había una marca morada con forma de bala. E Izuku estaba seguro de que no estaba ahí hacía unos instantes. ¿Para qué crees que es? Preguntó Izuku mientras lo tocaba. No le dolía como debería doler un tatuaje nuevo, ni se borraba como uno temporal. Izuku examinó el resto de su brazo izquierdo para ver si tenía otras marcas, pero no encontró ninguna. No lo sé, pero antes no estaba ahí, dijo Bakugo. En ese momento, Inko entró en la sala y miró alternativamente a los dos chicos. Muy bien, chicos, es hora de irnos, dijo Inko. Acababa de terminar una llamada con Mitsuki en la que hablaron sobre la incorporación de Izuku al proyecto Velocity. Mitsuki había bromeado diciendo que Katsuki debería unirse al programa, aunque solo fuera para aprender modales. Inko terminó la llamada llamando a Mitsuki Buffy diciendo que Katsuki era bienvenido a entrenar con Izuku. Bakugo miró alternativamente a Izuku y a Inko. ¿A dónde vamos? Para conocer a algunos de los viejos amigos de mamá, dijo Izuku, saltando del suelo, y Bakugo lo siguió por curiosidad. Inko ayudó a los chicos a subir al coche y luego se subió a ella también. Tras salir marcha atrás del camino de entrada, Inko condujo hasta el edificio donde se encontraba el proyecto Velocity. Durante el trayecto, Inko recordó el entrenamiento que ella y Kaina habían realizado. Al principio, era agotador. No solo entrenaban sus dones, sino que también sometían sus mentes y cuerpos a un gran esfuerzo. Cada día terminaban exhaustas y a menudo se quedaban dormidas de camino a casa. Gracias a ese entrenamiento, Inko se convirtió en una mujer fuerte, pero la vida de heroína era algo que nunca deseó. Cuando conoció a Isashi, sintió que casarse con él era la única salida para no convertirse en una heroína profesional como su hermana. Pero ahora debía proteger a su familia de quienquiera que persiguiera a su hermana. Izuku necesitaba el mismo entrenamiento. Aprender a usar su don y a protegerse. En menos de una hora llegaron al proyecto Velocity. Inko aparcó el coche y se bajó, justo después de que Izuku y Bakugo la siguieran. Izuku miró el edificio y pensó que parecía pertenecer a una gran corporación. Miró a Inko y le dijo: Mamá, pensé que íbamos a encontrarnos con algunos de tus viejos amigos. La familia Midoriya nunca había sido realmente adinerada, ni se había relacionado con trabajadores de clase alta. Isashi trabajaba en Estados Unidos y enviaba dinero a casa, pero su sueldo apenas alcanzaba para pagar la casa y el apartamento. Lo más parecido era la familia Bakugo y el trabajo de Masaru en el mundo de la moda, pero no llevaban una vida de lujos ni Mitsuki Bakugo se comportaba como una mujer rica. Sin embargo, en la mente de Inko, ella definitivamente había traspasado los límites. Aquí estamos, dijo Inko mientras subía las escaleras y abría una de las puertas. Luego se giró e hizo un gesto a los chicos para que la siguieran. Izuku y Bakugo se miraron, con una sonrisa en el rostro, y corrieron tras ella. Los condujo hasta un ascensor y, una vez dentro, pulsó el botón del 5.º piso. Mientras el trío subía en el ascensor, Izuku miró a Inko y le preguntó: Mamá, ¿a quién vamos a conocer exactamente? Su madre nunca había mencionado tener amigos que trabajaran en un edificio como ese. Inko suspiró y bajó la mirada al suelo. Zuzu, ¿recuerdas aquella conversación que tuvimos cuando obtuviste tu don? Izuku asintió levemente.
Tu madre conoce a algunas personas que se especializan en entrenar a niños con dones poderosos, como el tuyo y el de Katsuki. Ayudan a niños como tú a aprender a usar sus dones y convertirse en héroes. A raíz de eso, Izuku esbozó una gran sonrisa, mientras que Bakugo mostró una expresión salvaje. Ahora que sabían lo que estaba sucediendo, ninguno de los dos podía esperar para mostrar sus dones y lo que podían hacer con ellos. Sin embargo, pareció una eternidad antes de que el ascensor llegara al quinto piso y se abriera. Una vez que se abrieron las puertas, se encontraron con una vista asombrosa. Un niño, apenas unos años mayor que Izuku y Bakugo, con alas de un rojo brillante, volaba por el suelo. Mientras volaba, las plumas de sus alas salían disparadas e impactaban en objetivos de distintos tamaños. Estos objetivos estaban repartidos por todo el suelo y el niño no había fallado ni uno solo. Izuku y Bakugo observaron cómo el niño acertaba en el último objetivo con 3 plumas y luego aterrizaba justo al lado de una mesa. Mientras el niño miraba a los adultos, todas las plumas que habían impactado en los objetivos se desprendieron y volvieron a las alas rojas de su espalda. Junto a la mesa estaban Fumiko Mareo y 4 miembros de su equipo. Mareo levantó la vista de la pantalla del monitor y le dijo al chico: «Bien hecho, Takami. Has superado tu récord anterior por 3 segundos y medio. Sigue así y, cuando seas adolescente, estarás al nivel de un héroe profesional». El chico asintió mientras se quitaba la venda de los ojos. Izuku no se había dado cuenta de la venda mientras el chico volaba, lo que hacía que su habilidad fuera aún más impresionante. El chico de alas rojas observó los diferentes objetivos. Luego se volvió hacia Mareo y dijo: «Creí que los objetivos debían estar en lugares distintos. Muchos parecían no haberse movido». Mareo hizo una pausa y luego examinó los objetivos. Muchos parecían estar en el mismo lugar que la última vez. Luego se volvió hacia sus trabajadores y suspiró. Esto provocó que la mujer reaccionara con nerviosismo y se defendiera diciendo: «No he dormido mucho por culpa de tu pequeño proyecto paralelo. Así que demándame». Mareo suspiró de nuevo, cruzó los brazos y se llevó una mano al puente de la nariz. Era una buena trabajadora, una de las mejores del programa, pero todo el trabajo que Mareo tenía que hacer para disimular su falta de memoria, algunos días eran más difíciles que otros. «Enkito. ¿Qué voy a hacer contigo?». La empleada, ahora identificada como Enkito, parecía dispuesta a defenderse, pero entonces se fijó en Inko y los 2 chicos. Su mente se puso a trabajar mientras tardaba unos instantes en reconocer a Inko. Una vez que lo hizo, sonrió ampliamente y gritó: «Inko, eres tú». Antes de correr hacia ella y abrazarla. Inko tuvo que prepararse, ya que Enkito era olvidadiza y, con su peculiaridad de aumento de fuerza, un abrazo suyo podría romperle algunas costillas. Por suerte, Enkito no la apretó demasiado fuerte e Inko pudo respirar. Inko le devolvió el abrazo y le preguntó: «¿Cómo te ha ido desde la última vez que te vi?». Enkito no respondió, solo siguió sonriendo hasta que Mareo y los demás miembros presentes del proyecto Velocity se acercaron. Después de que Enkito la soltara, Inko hizo una reverencia a Mareo y le agradeció de nuevo su ayuda. «Señora Midoriya, me alegra volver a verla». Mareo notó entonces que había más de un niño. Uno que Inko no había mencionado. «Disculpe, pero me informaron que solo tenía un hijo, y sin embargo veo 2. Uno que no tiene mucho de su genética ni de la de su esposo». Inko soltó una risita y luego aclaró: «Él es Katsuki Bakugo, es el hijo de uno de mis amigos. Pensé que tal vez te gustaría examinar su peculiaridad, así como la de mi hijo. Te prometo que no te decepcionará». «¿Bakugo? ¿Te refieres a ese amigo tuyo bocazas e impulsivo?», dijo Enkito, tapándose rápidamente la boca. Miró a Inko como si acabara de matar a su perro delante de ella. Sin embargo, Inko no parecía demasiado preocupada, simplemente desestimó la preocupación de Enkito con un gesto de la mano. «Estoy segura de que la han llamado cosas peores y lo que no sabe no le hará daño». Inko recordaba que Bakugo no llamaba a Mitsuki mamá, sino directamente vieja bruja. Mareo observó a los 2 chicos, sabiendo que era mejor seguirles la corriente que intentar averiguar qué papel desempeñaba Bakugou en todo esto. «Hola Izuku Midoriya y Katsuki Bakugo, estoy deseando ver lo que nos mostrarán hoy. Pero primero, me gustaría presentarles a Keigo Takami. Él es el héroe de la segunda generación entrenada por el proyecto Velocity. Si son aceptados en el programa, pasarán un tiempo entrenando con él», dijo Mareo mientras Takami se acercaba al grupo. Takami miró alternativamente a Izuku y Bakugo, hizo una reverencia y dijo: «Es un placer conocerlos a ambos».
Por favor, llámenme Keigo. Tengo muchas ganas de entrenar con ustedes. El señor Mareo los tenía en alta estima, tanto que hizo que su equipo pasara una semana sin dormir. Takami, yo no, dijo Mareo, y luego miró a los miembros de su equipo. Muchos tenían ojeras y los hombros encorvados. Solo Enkito parecía tener energía, pero tal vez se había olvidado de lo cansada que estaba. Bien, váyanse a casa. Les dije que trabajaran rápido, que no se mataran a trabajar. Puedo encargarme de la evaluación yo solo. Señor, ¿está seguro? Preguntó uno de los empleados, ya que era inusual que lo enviaran a casa tan temprano. El proyecto Velocity no tenía un horario fijo para la mayoría de las cosas, pues la mayor parte del tiempo dependía de la rapidez con la que el aprendiz aprendiera y mejorara. Sin embargo, enviarlo a casa solo unas horas después de que comenzara la jornada laboral. Sí, ahora váyanse, dijo Mareo, y sin querer esperar a que cambiara de opinión, los miembros del proyecto Velocity recogieron rápidamente sus cosas y se marcharon. Takami miró a Mareo con una expresión pidiendo disculpas. Lo siento, Takami, pero te quedas. Si vas a entrenar con estos chicos, necesitas ver su nivel de autocontrol. Takami no dijo ni una palabra, solo asintió levemente. Entonces Mareo se dirigió a Izuku y Bakugo y dijo: ¿Qué tal una pequeña demostración de sus dones? Luego les haré algunas pruebas. Mi gorilla, ¿qué te parece si empezamos contigo? Mareo se preparó para actuar como si nunca hubiera visto un don como el de Izuku. Quería que pareciera que el don de Izuku era único. Izuku asintió y levantó el brazo derecho. Mareo esperaba ver a Izuku retorcerse en una postura extraña, pero sus ojos se abrieron de par en par al ver que aparecía humo alrededor del brazo de Izuku. Al segundo siguiente, el don de Izuku se manifestó y su brazo derecho se transformó, extendiéndose y convirtiéndose en un rifle. Mareo contuvo la respiración mientras observaba el don de Izuku. Era tan similar y a la vez tan diferente al de Kaina. El mismo diseño elegante del cañón, pero el rifle de Izuku tenía una culata y un cuerpo. No tenía espacio para un cargador, pero en lugar de cargar una bala a través de su mano como tenía que hacer Kaina, donde estaría el cerrojo de carga en un rifle normal, había una pequeña ranura. Vaya, jovencito, eso es bastante impresionante. ¿Qué tal si nos haces una demostración de tu peculiaridad? Elige un objetivo y muéstranos de lo que eres capaz, dijo Mareo, sintiendo la alegría de poder corregir sus errores del pasado una vez más. Esta vez, Mareo tendría que ser muy discreto, compartimentar la información para que nadie supiera más de lo necesario. Pero si esto funcionaba, Mareo sabía que podría convertirse en el director de un nuevo programa de héroes, uno que podría producir más héroes de mayor calidad que cualquier escuela de héroes. Izuku miró a su alrededor y rápidamente divisó un objetivo. Estaba en una esquina, a unos 30 metros de distancia, y no había otros objetivos que lo obstruyeran. Izuku se arrodilló mientras sujetaba el cañón de su don con la mano izquierda. Apoyando el brazo izquierdo sobre la rodilla izquierda para mantener firme el derecho, Izuku encontró esta posición muy cómoda. Tenía control total sobre su puntería. Su brazo permanecía completamente inmóvil. Mareo también lo notó, ya que Kaina solía adoptar una postura similar al principio de su entrenamiento cuando no tenía dónde apoyar el cañón. No era una mala técnica, pero en combate, era una postura que dejaba a Izuku y a Kaina vulnerables a casi cualquier ataque. Izuku apuntó lo mejor que pudo y flexionó el brazo derecho. Un fuerte disparo obligó a todos los que pudieron a taparse los oídos. Observaron cómo la bala verde y morada surcaba el aire y pronto impactaba en el blanco. No fue un tiro al centro, ni siquiera dentro de los círculos interiores. Izuku apenas había rozado el blanco. Aún así, Mareo seguía impresionado. Izuku solo llevaba 2 semanas con su don. Y aunque era evidente que no había practicado mucho, sin duda tenía talento para usarlo. Con práctica, Izuku podría alcanzar rápidamente el mismo nivel que héroes profesionales de largo alcance como Snipe. Quizás algún día incluso podría plantarle cara a Kaina. Un buen disparo, joven Midoriya. Y teniendo en cuenta el poco tiempo que llevas con tu don, sin duda tienes talento para ello. ¿Hay algo más que quieras mostrarnos sobre tu don? Preguntó Mareo. Izuku asintió con la cabeza y luego entrelazó parte de su cabello en una bala. Puedo entrelazar mi cabello en mi munición. Mareo asintió como si no hubiera oído nada al respecto. Luego se giró hacia Bakugo y dijo: ahora creo que le toca al joven Bakugo. Inko parecía tener la impresión de que Bakugo sería apto para el proyecto Velocidad, pero esa decisión no le correspondería a Mareo.
El consejo de la HPSC sería quien decidiría si se le permitiría entrenar a alguno de los dos chicos. Mareo no había tenido mucha interacción con Mitsuki y Masaru, ya que los había conocido por primera vez en la boda de Inko, pues Mitsuki había sido una de sus damas de honor. Si no recordaba mal, el don de Mitsuki le permitía sudar glicerina, mientras que el de Masaru le permitía secretar un sudor ácido que podía provocar pequeñas explosiones. Mareo esbozó una leve sonrisa al pensar en la combinación perfecta que podrían resultar de esos dones, y si Bakugo la poseía. Mareo salió de sus pensamientos cuando Bakugo dio un paso al frente y dijo: «Te voy a demostrar, viejo. Con mi don, me convertiré en el próximo héroe número 1». Bakugo alzó la mano formando una especie de cuenco y provocó una explosión considerable. Tras revisar las grabaciones de seguridad, Mareo calculó que la explosión tenía el tamaño aproximado de un SUV grande. Por el momento, Mareo sonrió de oreja a oreja, pues el destino le había entregado dos dones extremadamente poderosos en bandeja de plata. El futuro del proyecto Velocity era mucho más prometedor de lo que Mareo jamás hubiera imaginado. Tenía que entrenar a Izuku y Bakugo, incluso si eso significaba enfrentarse al consejo o a la junta directiva de la HPSC. Mareo iba a hacer todo lo posible para demostrar la grandeza del proyecto Velocity. Mareo se aclaró la garganta mientras se volvía hacia Inko y decía: «Dos dones impresionantes. Perfectos para el proyecto Velocidad. Estoy seguro de que el consejo lo verá por sí mismo sin necesidad de muchas explicaciones. Regresa dentro de 3 días y comenzaremos su entrenamiento». Inko hizo una leve reverencia para mostrar su agradecimiento y luego se giró hacia Izuku y Bakugo. «Muy bien, es hora de irnos, chicos. Pero acabamos de llegar. Queremos usar nuestros dones», dijo Izuku. Apenas llevaban 10 minutos allí y apenas habían tenido oportunidad de usarlos. Mareo sonrió y dijo: «Chicos, tendrán muchas oportunidades de usar sus peculiaridades en el futuro, pero por ahora lo mejor que pueden hacer es escuchar a sus madres. Recuerden que si entrenan sin un objetivo claro, nunca avanzarán». Tras ese consejo, Izuku y Bakugo aceptaron la mano de Inko, quien los acompañó hasta el ascensor. Ninguno de los dos podía esperar a poder entrenar con sus dones. Aunque sus razones para querer ser héroes eran diferentes, ambos deseaban dar lo mejor de sí para convertirse en el héroe número 1. Admiraban a Olmig, el símbolo de la paz, y ahora tenían la oportunidad de entrenar para ser héroes como él. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 3 y 4, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.